por la gran... Los gringos, la respuesta a la pregunta que, bueno, nadie quiere hacerse. Más que nada por miedo a que le quiten la visa o a que vengan y nos bombardeen. En todo caso, sea cual sea la pregunta, la respuesta va a ser extremadamente ruidosa y llena de tiroteos en coles. Los gringos, liderados por la estrella de reality shows Donald Trump, están haciendo loco, güey. Como muy posiblemente se enteró, a menos de que usted viva debajo de una piedra. O sea, esas personas que dicen, ay, sorry, ma, es que yo soy apolítico y no sé nada, ma. Los Estados Unidos, en conjunto con Israel, para variar, hoy ve, realizaron un operativo militar en Irán, el cual se llevó a cabo el día siguiente de la tercera ronda de negociaciones entre los gringos e Irán sobre el programa de enriquecimiento nuclear de la nación persa. Nótese que luego de la reunión del viernes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que, mae, todo va a salir bien, las negociaciones van a cachete, perro. I am confident and in my assessment of the way the talks are going, I think there is really, I can see that a peace deal is within our reach. A peace deal? Yes, is within our reach if we just allow diplomacy the space it needs to get there. ¿Qué carajos pasó la noche de ese viernes? O sea, nunca lo vamos a saber en concreto, pero conociendo a Hitler sabor naranja, posiblemente alguien le escribió en Truth Social, qué playo, no hay huevos, va a cular. Recordemos muy bien que los gringos están en una gira mundial de supremacía militar, ya que en solo 2 meses del año, sin ninguna autorización de su propio Congreso, han atacado a Venezuela e Irán. Porque a esas alturas el Congreso gringo tiene tanta autoridad y capacidad para frenar a Trump como la señora frente al bus diciendo, papito, no haga más daño. Ahora bien, como dijimos en el episodio de Venezuela, las cosas no se pueden ver nada más como blanco y negro y ya. Se pueden tener diferencias con cualquiera de esos dos regímenes y reconocer que los gringos están jugando Age of Empires con las claves activadas. La situación en el oeste de Asia y norte de África, la parte del planeta que comúnmente conocemos como el Oriente Medio, es tan despichada que entre 1902 y el 2026 la región reúne más de 108 conflictos armados. Me explico, madre. Son números que harían que Henry Kissinger tenga un orgasmo en cualquiera que sea el círculo del infierno en el que actualmente resida. En resumen, a inicios de los 1950, los iraníes eligen un señor llamado Mohammad Mossadegh como primer ministro. Mossadegh ve que Irán tiene ese repichazo de petróleo y dice, loco, ¿cómo les suena nacionalizar las empresas de petróleo y dejarlos la harinita cante, los persas? Cosa que hizo que los ingleses, que eran dueños de las compañías petroleras, dijeran, no, ahora resulta que me quieren quitar el petróleo. ¿Qué sigue? Que Egipto nos pida las momias de vuelta. Ya no hay respeto por la propiedad ajena, weón. Y vean lo que pasó. Former Premier Mossadegh's ruined house is a mute testimony to 3 days of bloody rioting, culminating in a military coup from which the one-time dictator of Iran fled for his life. Los ingleses, con ayuda de sus privillos los gringos, se vuelan a Mossadegh y llega Mohammad Reza Pahlavi, quien dominaría el país de manera autoritaria como el Shah de Irán desde el 54 hasta el 79. Reza era más chupa picha que el de los gringos, que su compa que pasa diciendo, se dice Disney, no Disney, ¿ok? Siguiendo el mapa que luego seguirían otras dictaduras impuestas con ayuda gringa, como por ejemplo Chile bajo Pinochet, Irán pasa a ser una de las mayores potencias económicas y militares del mundo durante el régimen del Shah, pero lo hizo a expensas de ignorar a una gran parte de la población, especialmente a la que se adhería a los códigos religiosos y políticos del Islam. Todo este tema es un hijo de puta campo minado. Yo no quería hacer esta pieza, pero me tocó, mae, porque literalmente de lo que diga me van a decir islamofóbico, antisemita, antigringo, comunista, vaya bañes, ese pelo parece un nido de ratas, o alguna de las conchadas que se les ocurra. Y mae, no sea así, aquí todos somos compas, tomándose en cuenta. Voy a dejar claro que todas las religiones a mí me caen en los huevos, me parece una hijo de puta ridiculez, una pérdida de tiempo y algo por lo que no vale la pena poner en estabilidad, en juego la estabilidad del mundo, de gente que sí existe, pero aquí estamos y toca pechugar con esta picha. Hay muchísimos factores en juego, no solo en Irán, sino en todo el oeste de Asia y norte de África, que afectan al conflicto en el que estamos ahorita, pero vamos a centrarnos en dos.
el tema del petróleo y el tema de Israel. En 1963, el Shah de Irán propone la Revolución Blanca, una serie de medidas que pretendían occidentalizar aún más a Irán. Dentro de quienes protestaron estaba un clérigo chiita llamado Ruhollah Khomeini. Y si son como yo cuando leí sobre este señor, muy posiblemente se están preguntando, Raúl, ¿qué putas es un clérigo chiita? Ok. Resulta que cuando el profeta Mahoma, de quien no vamos a mostrar una imagen porque no somos tan estúpidos para que nos bombarden, el punto, el profeta Mahoma tenía que dejar a alguien a cargo después de palmarla, ¿verdad? Entonces el profeta, en vez de hacerlo directamente, liberó el episodio de Succession más largo de la historia del mundo, man, porque en síntesis, el Islam, que fue la religión fundada por Mahoma, se dividió entre ramas principales, suníes, chiitas e ibadíes. Los ibadíes aquí valen picha, son como Heredia, mientras que la mayoría de los musulmanes a nivel mundial son suníes e Irán, protagonista de este desmadre, es el único estado del mundo en el que actualmente se rige bajo las leyes chiitas. La diferencia entre suníes y chiitas es que los suníes creen que Mahoma nunca nombró sucesor y que su discípulo más cercano, Abu Bakr, fue quien lo sucedió. Mientras tanto, los chiitas sí creen que Mahoma nombró un discípulo o imam llamado Ali ibn Abi Talib, y ambas ramas tienen diferencias fundamentales en muchos aspectos de su religión y han tenido tensiones muy recientes en términos políticos y hasta militares. Yo sé que es picha, por dicha con los cristianos nunca pasó eso y todos somos una religión, ¿verdad? Entonces Ruhollah Khomeini fue exiliado de Irán por sus protestas contra el régimen del Shah. Para la década del 70, muchos sectores de la sociedad iraní se sentían cada vez más inconformes con la manera en la que el Shah estaba acumulando el poder. El Shah, cagado del susto, fue a pedirle cacao a las potencias de Occidente y las potencias de Occidente le dieron un muy sólido, ahorita no joven, me tengo un despiche en Latinoamérica, vaya otra parte, man. Básicamente le dijeron que no había manera de contener la creciente presión social en su contra, especialmente impulsada por la figura de Ruhollah Khomeini, quien estaba en Irak metiéndole carbón al Shah cada vez que podía, man. Luego llegó 1979 y con ella la famosa revolución iraní. El Shah jaló, Khomeini regresó, los iraníes tomaron la embajada gringa y Ben Affleck entró a rescatar un montón de rehenes. Y listo, ¿verdad? La región estaba en paz desde entonces y no tenemos nada que hablar. Fin del episodio. While shops are well stocked and luxury items not hard to find, the prices are high. Some food is rationed, but it can be bought on a thriving black market. Iranian oil exports fund the war, but petrol too is rationed, the fuel conserved for the fighting machines. Next month, Iran celebrates the anniversary of its revolution, a revolution that in 7 years has seen war but no peace. Mentira, pasaron todos los años 80 agarrados con Irak, que estaba respaldado por los gringos, quienes los consideraban un mal menor. Ajá. Además, Irán fue durante muchos años uno de los principales benefactores de organizaciones como Hamas y Hezbollah. Sí, la vara se sigue poniendo lindísima, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, Irán fue castigado cada vez más con sanciones económicas, las cuales se hacían cada vez más severas con el tiempo. Simultáneamente, empezó su programa nuclear, especialmente enfocado en enriquecimiento de uranio y dejando claro que era para fines civiles y no militares. Desde entonces, Israel ya estaba de necio con que, perros, ya mañana Irán tiene bombas. Netanyahu tiene desde 1992 diciendo esa vara, más vean. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Básicamente, este señor es como esos líderes de sectas cristianas que dicen, mae, este año llega Jesús, y cuando se equivocan al año siguiente dicen, no, perro, ahora sí es en serio, mae. Y eso nos lleva un poco más cerca, porque en el 2015 Irán entró en un acuerdo nuclear con los gringos y muchas otras potencias para ir eliminando el programa a cambio de que les quitaran las sanciones. Pero adivinen quién pasó. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Después de eso, el celil racista de mierda siguió con más fuerza. En el 2020 se voló al general iraní Qasem Soleimani. Soleimani fue el líder de la parte del ejército israelí que se dedicaba a operaciones extraterritoriales y clandestinas. El hombre era considerado un genio dentro de la guerra asimétrica, o sea, usar grupos paramilitares y otras estrategias indirectas para ganar conflictos. Era un tipazo el hombre, ¿verdad? Ahora bien, decir que la región ha estado calmada esta década es tan falso como decir que Trump no era amigo íntimo de Jeffrey Epstein. Acá entra otro factor determinante que nos lleva a donde estamos. Israel.
What the hell is Israel? It's just something Rick starts talking about when he's blackout drunk. What? In what way? Like, what's my point? In a way that has no point? You just babble about defense budgets in the United Nations and then you pass out. No vamos a entrar en toda la historia de cómo y por qué se funda el Estado de Israel. Me van a decir antisemita y nos tomaría un episodio completo además. Y no vamos a descartar una carrera en Hollywood, así que mejor nos quedamos calladitos. Man. Pero es importante saber que Irán e Israel de ahí no son como muy compas. ¿Se acuerdan de Ruhollah Khomeini? Bueno, el hombre decía que los Estados Unidos eran el gran Satanás y que Israel era el pequeño Satanás. Pucha, me imagino cómo habría sido este roco si el Islam no dejara tomar guaro, yéndose al monte con un machete y la percepción de la realidad totalmente alterada, agarrarse con dos satanases. Pero bueno, como habíamos dicho, Irán fue uno de los principales patrocinadores de Hamas, principales opositores del ejército israelí. O sea, antes de entrar en lo que está pasando ahorita, los gringos han desestabilizado muchos gobiernos de la región por petróleo y mantener hegemonía, pero más que nada por petróleo. Y ahora uno de los estados que más polémica genera es uno principalmente patrocinado por los gringos. Como que los gringos metiéndose a tratar de mandar en una región por sus propios intereses sin tomar en cuenta los matices, contextos y puntos delicados de la región en la que se meten, es algo malo, ¿verdad? ¿Verdad? Ponga bases militares de los Estados Unidos en Limón, Punta Arenas y Guanacaste y empiece a permitir que aquellos capturen a esos capos y se los lleven a Estados Unidos y esa mafia, esa porquería, no tengamos nosotros que tenerlas en Costa Rica. Este imbécil que estaba hablando aquí es un asesor presidencial, Fabián Silva, que estaba algunos días en OPA para variar. Es innegable la influencia de los gringos que tienen no solo sobre la hegemonía política, sino solo sobre la percepción y la cultura popular de una región. En el 2003, Irak se voló a Saddam con apoyo gringo. En el 2011, Libia se voló a Gaddafi con apoyo de la OTAN, entre ellos los gringos. Man. Y en esos años, Siria entró en un conflicto que se estiró por años y dejó miles de muertos. Los gringos nunca han entrado en un lugar para arreglar los problemas. Entran por intereses propios y luego se van dejando el país a su suerte. Si no, pregúntele a fucking Afganistán, mae. Bajo Trump, los gringos han redoblado esfuerzos por volver a ser la superpotencia a nivel mundial, pero no hay que olvidar que han cometido una infinidad de atrocidades, históricamente hablando, en pos de la libertad. Eso nos lleva al viernes pasado. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán marca un giro dramático en un conflicto histórico. Donald Trump y Benjamin Netanyahu vieron una oportunidad para atacar y no la desperdiciaron. La ofensiva fue bautizada como Operación Furia Épica e incluyó bombardeos masivos a instalaciones militares y al corazón del poder político iraní. Según la Media Luna Roja iraní, la ofensiva ha dejado más de 200 muertos y 700 heridos. Hasta se volaron al sucesor del Ayatollah, aquel que decía que Israel es como Satanás, pero chiquitillo. Hay que aclarar que entre 1989 y el 2026, el Estado de Irán, liderado por Ali Khamenei, básicamente se ponía de lado todo lo que los gringos estaban combatiendo. Pero también fue un líder autoritario que reprimió opositores políticos y al que nunca le tembló la mano para mandar respuesta militar ante quienes protestaban en su contra. Desde el 7 de octubre del 23, como era de esperarse, las tensiones en la región aumentaron tras la escalada del conflicto entre Israel y Palestina, además del posterior genocidio que cometió el ejército israelí. Como dije anteriormente, todo este tema es un hijo de puta campo minado, más especialmente al hablar de Israel y Palestina. No es un secreto para nadie que la retórica israelí de estarse defendiendo y hacerlo todo por los rehenes se cae cuando se ve lo que realmente quieren hacer, mae. Y eso es un exterminio completo de los palestinos en la zona. There is no such thing as settler violence. Did I speak? I don't know if I spoke. I don't mind saying it again. I mean, and I don't mind. I will be glad to explain. You don't believe it's real? There are videos. You can see them. You mean, see what? Okay. So, let's say now we have a camera right here. Yes. And I do this. Yeah. Do something. You don't mind what I did to you. You don't necessarily have to do. Well, I won't do that to you. You won't. No. I do not think about this. You're thinking about tribalism, thinking of your own people to the exclusion. It would be understandable to think of your own people or your own children first, but to think about other people, other children, not at all, that seems sociopathic. I can... Doesn't it? No, not at all. This is normal. To my children, I give everything, because the normal thing for me is to pray for my own people. That's it. So now I continue. I hope you push me back.
Esa que vieron en el video era Daniela Weiss, denominada la madrina del movimiento colonizador israelí sobre tierras palestinas. Para el sionismo no es suficiente obtener lo de ellos, también quieren lo de los palestinos a como de lugar, no los consideran personas. Bajo ese principio, un ataque constante a la población árabe es que hay que entender que por más de 40 años, Irán y Israel estuvieron enrablados indirectamente hasta abril del 2024, cuando finalmente imperó la razón e hicieron las paces. Por supuesto que no, más el planeta Tierra en un episodio de Los Cariñositos, man. En ese momento, Irán atacó a Israel de manera directa por primera vez en la historia. Eso generó que la tensión siguiera hasta que en el 2025 se dio la famosa guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Posterior a eso, los gringos empiezan a negociar con Irán el fin de su plan de enriquecimiento nuclear. Sin embargo, le piden muchas cosas más de las que están dispuestos a ceder. Entre ellas están entregar todo el uranio enriquecido, eliminar el programa de misiles balísticos y dejar de financiar a sus aliados en la región. Las negociaciones para este hipotético fin del programa nuclear iraní no llegaron a buen puerto. Trump atacó y ahora todos estamos acá haciendo una quiniela de cuándo arranca la Tercera Guerra Mundial. Porque esta mierda no se queda allá, evidentemente. Más esta putada, en caso de seguir, puede desestabilizar la región y hasta el mundo. El foco está puesto en un punto diminuto del mapa donde la inestabilidad ya provoca un auténtico cuello de botella. Es el estrecho de Hormuz. Acabamos de saber ahora mismo que la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado su cierre total. Marina, ya había barcos, muchos barcos que no se atrevían ni siquiera a navegar por esa zona. Eso, y además también había hasta 150 buques, Javi, atrapados en la zona. Y es que estamos hablando de una gran autopista energética que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Si el petróleo sube, todo sube y nos fuimos a la verga por un poco de gente que tiene siglos sin poder ponerse de acuerdo en ni mierda, man. Lo más distópico de todo es ver la cobertura que se le ha dado a esto, porque hay 24 horas seguidas de bombardeos, bloqueos, escuchar noticias de Estados Unidos siendo abiertamente imperialista y luego viene este anuncio. Bienvenido al espíritu futbolero. Al usar tus tarjetas VisaBack podrías vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. O sea, me están diciendo que el mae que está desmadrando países y acumulándolos como si se trataran de gemas del infinito es el ganador del premio FIFA de la Paz 2025. Además, es difícil olvidar la cacería humana que está haciendo Trump mediante los agentes de ICE en Estados Unidos que van solo contra latinos. En conclusión, este episodio se pudo haber llamado Me cago en los gringos, pero vamos un poquito más profundo. Hace algunos años yo hice una serie que se llamaba La Vuelta, era sobre marihuana, sale mucha gente que sale aquí en Belavara, véanla, es muy graciosa. Pero el punto es que una conversación que yo tuve con un actor de esa serie que se llamaba Matthew Bertelsen, conocido por interpretar al gringo más. Matthew, súper buena persona y súper buen actor, contó una historia de cuando él vivía en Estados Unidos durante una filmación de un episodio de La Vuelta. Él decía que Estados Unidos en muchas cosas era como el Imperio Romano en su momento. Matthew afirmaba que muy seguramente, mientras el Imperio Romano estaba posiblemente en un lugar muy tuanis para ir a visitar, pero que nunca sería bueno vivir ahí o vivir como ellos. Menciona el Imperio Romano porque, según varios estudios y artículos que circulan en el Internet, los imperios acaban después de, en promedio, 250 años. ¿Saben cuántos años cumple Estados Unidos este 2026? Solo queda tener fe.